una de las cosas que el Señor me dijo cuando vine para esta iglesia como pastor fue: enseña lo que yo les he enseñado. Así que desde hace ya 4 años, casi 5, hemos estado enseñando acerca de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la figura central. Y uno de sus mandamientos es que vayamos y hagamos discípulos, enseñando a otros a obedecer lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Amén. Por eso es que es tan importante que usted conozca lo que Jesús enseñó. Porque el resto del Nuevo Testamento también está basado en sus enseñanzas. No es que somos una iglesia que solamente enseña los 4 evangelios. No, creemos que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es la esperanza para todo el Nuevo Testamento y para toda la iglesia a lo largo de la historia hasta que Él vuelva por su pueblo. Amén. Así que vamos a Juan capítulo 15 y lo que nos queda de este capítulo son los versículos del 18 al 27. Hoy vamos a estar terminando con este capítulo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo pueda enseñarnos algo que hoy nos edifique, aún, Señor, si nos confronte, pero que terminemos este tiempo bendecidos y un poquito más crecidos en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me resulta interesante que el domingo pasado, si usted recuerda, estuvimos hablando acerca del amor. Hoy vamos a estar hablando acerca del aborrecimiento. Qué tremendo, ¿no? Usted recuerda que el domingo pasado estuvimos hablando de ese principio de amor cristiano en el cual Jesús nos enseña a modo de mandamiento, no como una opción, sino como un mandamiento que ¿qué debemos hacer unos con otros? Golpearnos, murmurar, hablar mal, empujar, hacer daño. No, ¿verdad? Un mandamiento les doy, que ustedes se amen unos a otros como ¿qué? ¿Cómo se aman los vecinos? Como yo los he amado a ustedes. Es bien interesante. Pero entonces Jesús, el siguiente tema que toca con sus discípulos, es lo que hoy vamos a estar viendo. Y nos dice que vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y esto no es una palabra que la tomamos con ligereza, porque es una palabra fuerte. Es una palabra que habla de algo que debe sucedernos si verdaderamente somos seguidores de Cristo. Pastor, no diga eso. ¿Sí? No soy yo quien lo dice. Vamos a ver qué es lo que enseña Jesús. Dice en los primeros, esta primera porción, Juan 15, del 18 al 19, dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. No sé qué estaba pasando. Probablemente no es la circunstancia en la que ni usted ni yo vivimos mucho en estos tiempos. Pero nos vamos a dar cuenta en un ratico que eso es un problema para nosotros. Jesús está diciendo, entre otras cosas, que tú y yo antes formábamos parte del mundo. ¿Qué cosa es el mundo en los términos bíblicos? Bueno, el mundo en los términos bíblicos no se refiere por lo general al planeta Tierra. Se refiere a las personas que no creen en Cristo, a las personas que no tienen a Dios, a las personas que rechazan a Dios, que ignoran a Dios o que creen en cualquier otro dios, menos en el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que su palabra nos ha revelado. Entonces el mundo es las personas que están sin Dios, sin el Dios bíblico. En estos tiempos son las personas que no tienen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el mundo. Y dice Jesús, ustedes antes formaban parte de ese mundo, pero yo los he escogido. Le decía Jesús a sus discípulos, y de alguna forma te dice a ti y me dice a mí, ustedes antes eran parte de ese mundo. Es el mundo que
que no creía o no respetaba o ignoraba a Dios. Algunos de ustedes quizás crecieron desde pequeños en cuna cristiana y sus padres o abuelos los llevaron a la iglesia y bueno, la cuestión es que crecieron en este ambiente de iglesia, pero en algún momento usted tuvo que tomar una decisión por Cristo. En algún momento usted tuvo, cuando creció un poquito, que decidir, bueno, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir creyendo en Cristo, voy a seguir sirviendo al Señor, o mejor voy y hago mi propia vida. Y tuvo que decidir, porque una vez que usted llega a determinada edad de madurez, aun si sus padres lo siguen trayendo a la iglesia, su corazón puede o no tener a Cristo. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que vienen a la iglesia, especialmente cuando no están en edad en la que pueden tomar sus propias decisiones. Vienen a la iglesia porque los traen, pero no necesariamente porque quieran venir. Vienen a la iglesia porque sus padres creen en Cristo, pero no vienen a la iglesia porque ellos quieran venir a adorar a Dios. Pero llega un momento en que usted ya tiene la libertad de tomar esa decisión y usted decide o no venir a la iglesia, adorar a Cristo, servir a Cristo o no. Por eso el Señor dice, ustedes antes eran parte del mundo, pero llegó un momento en el que yo los saqué del mundo. Y usted puede pensar, ¿de qué Dios me ha sacado en mi vida? Quizás usted fue una persona que siempre tuvo una buena conducta, pero le aseguro que había pecado en su corazón, porque todos somos pecadores. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso todos necesitamos creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, porque solamente a través de Él recibimos perdón. Bueno, la cuestión es que Jesús está diciendo, aquellos que han sido sacados del mundo, aquellos que antes le pertenecían al mundo, pero a que ahora están en mis caminos, son aborrecidos por el mundo. Porque mientras formaban parte del mundo, el mundo estaba tranquilo con ellos. Pero una vez que vinieron a seguirme, una vez que comenzaron a creer en mí, dice el Señor, una vez que comenzaron a vivir de acuerdo a los principios que yo les he enseñado, entonces comienzan a buscarse problemas y comienzan a ser aborrecidos por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza, las verdades que Cristo nos comparte son verdades que causan incomodidad en las personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es que el Señor enseña y prepara a sus discípulos con anticipación y les dice, ustedes dentro de muy poco se van a dar cuenta que no solamente yo voy a ser rechazado y aborrecido, ustedes también por ser mis seguidores van a ser aborrecidos. Pero como dice el título de este mensaje, somos aborrecidos por una buena causa, que es la causa de Jesucristo. Él sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, a ver si usted se despierta. Somos aborrecidos cuando es por Cristo, por una buena causa. No sé si ustedes han visto o han escuchado la historia del patito feo. ¿Cuántos han escuchado la historia del patito feo? A ver si tengo que hacérsela. No tuvieron infancia estos muchachos. Goyo, ¿cómo es que tú no te conoces la historia del patito feo? Bueno, el patito feo es la historia de una pata que sacó un montón de polluelos, de patitos, de patuelos. Y parece que le habían echado un huevo que no era de ella. Y cuando salieron todos aquellos patitos, salió también otro que era diferente a todos los demás. Y este patito es el patito feo, porque era un patito mucho más feo que el resto. Ustedes saben que los patitos cuando son chiquitos son bonitos, ¿verdad? Esto era otra cosa. Quizás como lo miraron a usted cuando nació, ¿qué es esto? El patito feo era rechazado porque el patito feo
se veía diferente a los demás. El patito feo caminaba diferente a los demás. El patito feo tenía un color de pluma que comenzaba a verse diferente a los demás. Aquel patito feo creció con un ritmo diferente a los demás. Cuando graznaba o cuaqueaba, el patito feo lo hacía diferente a los demás. Y luego, más adelante, unas historias dicen que se convirtió en un águila, otros dicen que se convirtió en un cisne. Bueno, en lo que se haya convertido. La verdadera identidad de este patito no era como el resto de los patos, aunque estaba en medio de los patos, no era un pato. Y así sucede contigo y conmigo. En algún momento nos damos cuenta que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da una identidad diferente al resto del mundo. Porque ya dejamos de ser del mundo. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, dice la palabra que cuando un cristiano pone su fe en Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, dice Jesús que eso es nacer de nuevo. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y comienza a creer en Él, se arrepiente de sus pecados y comienza a seguirle, ya esa persona no es solamente una criatura de Dios como el resto del mundo, ya se convierte en un hijo de Dios. La vieja naturaleza de esa persona tiene que comenzar a morir, comienza a decaer el ánimo y los deseos y la sensibilidad ante el pecado. Comienza en el corazón del cristiano un deseo por cambiar, por dejar que el Espíritu Santo le transforme. Y aquello que se da cuenta que hacía y le gustaba, aunque quizás todavía le guste, renuncia a esas cosas con tal de agradar a aquel que dio su vida por él en la cruz. Nuestra identidad cambia y dejamos de parecernos al resto de la gente. ¿Sabe por qué? O al resto del mundo. Porque aunque seguimos siendo en la misma categoría humana que el resto del mundo, ya tú y yo comenzamos a ser de otro reino. En vez de ser del reino terrenal, venimos a pertenecer al reino de Dios. Ya en vez de ser parte de la creación, somos parte de la familia de Dios porque venimos a ser hijos de Dios. Nuestra identidad cambia. Y por eso es que comienzan los problemas. Jesús añade a esto en Juan 15, 20 al 21. Recuerden lo que les digo. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, los que lo hagan, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y esto es algo de esperar, porque así como a Cristo lo aborrecieron a causa de que enseñaba algo que era bien confrontante, tú y yo, si somos verdaderamente cristianos, terminamos creyendo y enseñando las mismas cosas. Porque no venimos a ser cristianos para enseñar nuestro propio evangelio. Venimos a ser cristianos para estudiar, aprender y vivir lo que Cristo enseñó. Y si a Cristo lo persiguieron por lo que enseñó, ¿qué tú esperas para ti? También es natural que nos persigan, que nos aborrezcan y que nos busquemos problemas por el sencillo hecho de conocer, enseñar y practicar la verdad de Cristo. Dice Juan 15 del 22 al 25. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto. Y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que estaba escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo.
¿Saben qué es lo que pasa con Cristo? Él nos da 3 razones en este fragmento, en esta palabra. 3 razones por las cuales normalmente a un cristiano, a un seguidor de Cristo que se respete, honesto y que viva una vida de integridad, lo van a aborrecer y lo van a perseguir. Número 1, él dice que lo aborrecen por lo que enseña, porque enseña la verdad. Jesucristo no vino necesariamente a enseñar algo nuevo, así como que nunca nadie más había escuchado. Los problemas que se buscó Cristo con los religiosos de su época, por lo general, fueron problemas a causa de que Cristo estaba desempolvando las verdades que ya estaban escritas en todo el Antiguo Testamento, pero que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había como que entremezclado, diluido y opacado con las costumbres, la cultura, las creencias, tanto de otras naciones como de sus propios sentimientos. Y eso sigue pasando hoy en día. Lo que Jesús enseñaba era la interpretación de aquello que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué es lo que pasa? Que desde que Dios estableció, por ejemplo, los 10 mandamientos con Moisés, hasta su venida, hasta la venida de Cristo, pasaron un montón de años. ¿Y saben lo que pasa con el tiempo? Tanto con el tiempo en la iglesia como con el tiempo de convertido de un cristiano, que a lo largo del tiempo nos vamos acomodando. Y lo que conocemos como verdad de Dios comienza a inquietarnos un poco. Y vamos viendo que eso no es lo mismo que cree el vecino. Eso no es lo mismo, esa no es la vida que vive mi amigo. Esa no es la misma idea que tiene mi amiguita, o mi hermana, o mi mamá, o mi esposo, o mi esposa. Y como no es la misma vida que tienen, en vez de nosotros permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios, y en vez del pueblo de Israel ser fiel a lo que el Señor le había enseñado, ¿qué fue lo que hicieron? Se acomodaron para de alguna manera darle un poquito de crédito a Dios, mientras que también vivían su vida de acuerdo a lo que la cultura entendía como bueno. Y eso sigue pasando hoy en día. Le pongo un ejemplo rapidito. Entre los 10 mandamientos había un mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean bendecidos y alargados en esta tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Jesús también enseña eso. Sabe que con el tiempo, como eso no era necesariamente algo fácil de lidiar con ello, pues comenzaron a darle otra forma. Porque usted sabe que cuando papá y mamá ya no pueden trabajar, ya no tienen salud para ser independientes, ¿qué es lo que pasa? En aquel tiempo, recuerden, no había Social Security, en aquel tiempo no había retiro, en aquel tiempo no había ni siquiera bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba por lo general? Que los hijos tenían que traer a sus padres a su casa. Todavía eso pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Los hijos tenían que cuidar de sus padres en casa. ¿Por qué? Porque ya después de que los padres no podían trabajar, ¿cómo esas personas iban a comer? Si ya no podían producir dinero, ¿qué había que hacer? Bueno, mientras tuvieran fuerzas para estar independientes, se les mandaba un dinero, ¿verdad? Para que sus padres tuvieran la posibilidad de tener su rentica, tener su alimento y fueran cuidados. Es lo lógico, es lo bíblico. Una vez que los padres ya perdían la independencia, que ya no podían cocinarse, que ya no podían caminar, que ya no podían cuidarse por su propia cuenta, ¿qué tenían que hacer los hijos en aquel tiempo? No había nursing home. ¿Entiendes? No habían esos negocios de enfermeras y de personas que se dedican a vivir, ¿no? Los padres tenían que venir a vivir con sus hijos. Y eso, tanto el mandarle dinero a sus padres como el traerlos a vivir con ellos, pues troncha un poco tanto las finanzas como troncha en la vida de ellos también su libertad. Es como tener un hijo pequeño. Cuando alguien da a luz un bebé, pues no puede esperar a tener la misma libertad que tenía antes, ¿verdad? Ya no puede esperar tener las mismas 8 horas de sueño que antes, ¿verdad? Porque aquel muchacho va a llorar
y va a patalear y se va a enfermar en medianoche. ¿Y qué va a hacer uno? Uno tiene que atenderlo porque es un bebé. Y así mismo con nuestros padres adultos. ¿Qué es lo que enseña así, planito y clarito? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. No era opcional. Dios lo había establecido como un mandamiento. Como esto ya resultaba un poco engorroso, le quitaba la comodidad, la libertad, reducía las finanzas de la gente. Aquellos religiosos que les interesaba también el villancico, pues comenzaron a introducir algunos cambios en este mandamiento. Y enseñaban que si alguien daba ofrendas regulares al templo, pues no tenía que mandarle dinero a sus padres. Que si alguien dedicaba su tiempo y su servicio al templo, pues no tenía que prestarle tanta atención a sus padres. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Lo que Jesús les enseñó. Dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios con leyes e interpretaciones humanas que lo contradicen. Y Jesús caía mal. ¿Por qué? Porque enseñaba la verdad de Dios. Hoy en día nos quieren meter por los ojos todas las mentiras y todas las confusiones que el mundo arrastra con ellos. Y nos dicen que un bebé no es una persona viva, no es una persona con dignidad hasta que no es dado a luz. Cuando la Biblia enseña que toda persona desde sus orígenes también tienen el valor, también tienen la dignidad de cualquier ser humano. Y cuando la misma ciencia nos enseña que la vida comienza en el momento de la concepción. Sin embargo, la iglesia como que comienza a tener un poco de miedo. ¿Cómo vamos a oponernos así a la sociedad? ¿Cómo vamos a decir que el aborto es pecado si en un final ya todo el mundo lo está haciendo? ¿Y qué es lo que pasa? Si usted busca en internet se va a encontrar muchas iglesias, tristemente, muchas iglesias que incluso abogan por la libertad de que la mujer pueda escoger sin ninguna limitación hacerse un aborto cuando quiera. Eso es pecado. Un pecado del que el Señor redime y perdona cuando cualquier persona que haya pasado por eso se arrepienta delante de Dios. El Señor perdona, pero no se puede dejar de decir la verdad de Cristo, aunque eso nos traiga problemas. Nos quieren meter por los ojos desde temprano en la escuela a los niños que realmente quizás no son lo que piensan que son. Porque una persona que nació con genitales femeninos puede sencillamente ser un varón. O un varoncito que nació con sus partes masculinas, pues pudiera ser que en realidad no es un varoncito, sino es que es una hembrita. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque aunque a veces duele uno tener que creer y enfrentar y presentar la verdad de Cristo como es, porque se va a buscar problemas, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque el no seguir creyendo las cosas como Dios las presenta trae problemas futuros, tanto a nivel personal de aquella persona que está confundida, como a nivel familiar, como a nivel de iglesia y de sociedad. Tú y yo no estamos llamados a acomodarnos a las enseñanzas de este mundo. No estamos llamados a acomodar lo que Dios enseña como verdad, como algo flexible que puede también dársele sus cambios para que nadie se ofenda. Cristo fue ofensivo. Cristo fue perseguido, aborrecido y finalmente ejecutado por ser ofensivo, por decir la verdad. Aún cuando era inocente, fue ejecutado. A veces nosotros, por evitarnos problemas, terminamos diluyendo la verdad de Dios. Y sí, nos evitamos un problema con el vecino, nos evitamos un conflicto con nuestro amigo, nos evitamos un problema con nuestros hijos, pero nos buscamos un problema con Dios, porque comenzamos a rechazar su verdad
para alinearnos a lo que nos acomoda en la sociedad. Si hay algún problema de confusión, si hay algún problema de no entender la verdad de Cristo, la solución no es acomodarla. La solución es orar y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a someter mi criterio, a someter mi voluntad, a entender tus propósitos. Ayúdame a confiar en ti, pero nunca la solución es abandonar la verdad de Cristo para acomodarnos a la verdad social. La gente dice, una mentirita blanca. Dios dice, mentir es mentir y no debe suceder y debes arrepentirte si lo haces. La gente dice, no, si es una mentirita blanca. Por allá dicen, ay, es que nos amamos, es un acostadito. Después crece la panza y dice, ay, pero ¿qué pasó? Bueno, que el acostadito te infla. Bueno, la cuestión es que Dios dice, no, la mentira es pecado. El sexo fuera del matrimonio es pecado, no te conviene. Pero pastor, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero eso no cambia nada. Aunque todo el mundo lo haga, sigue siendo pecado delante de Dios, porque ¿sabe qué? Dios no acomoda su verdad ni sus principios, ni a nuestros sentimientos, ni a nuestra concepción de la verdad. La verdad es verdad, nos guste o no. Y si a causa de que no nos gusta, nos rebelamos contra Dios, haga lo que usted quiera. Un día, dice la palabra, todos tendremos que dar cuenta delante de Él. Todos tendremos que dar cuenta delante de Él. Y es preferible vivir una vida con ciertos conflictos y problemas en esta tierra por causa de Cristo. Porque en un final esta vida es como un pestañazo y no vivir toda una eternidad. Toda una eternidad sin Dios y en condenación por un acostón, por una mentira y por nosotros acomodarnos a satisfacer y complacer a todos los que nos rodean, en vez de honrar a Cristo como Él se merece. La segunda razón dice, no es solamente enseñar la verdad, la misma presencia de Cristo le causaba a mucha gente en aquellos tiempos rechazo. Solo la presencia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no solamente enseñaba, no solamente decía y hablaba la verdad de Dios. Además de eso, Cristo también la practicaba, la vivía. Y ahí es donde están muchos de los problemas de la iglesia y de los cristianos a lo largo de toda la existencia. Aunque al principio tenemos que reconocer, y aún en estos tiempos, en otros lugares fuera de Estados Unidos y muchos lugares de Latinoamérica, se vive un evangelio diferente porque la gente está dispuesta a dar su vida por lo que cree. A dar su vida con tal de no negar a Cristo. Y mucha gente han sido asesinadas, ejecutadas. Mucha gente fueron entregadas a las fieras para que hicieran un espectáculo. Muchas personas fueron prendidas en llamas y quemados vivos por causa de su fe. Y a veces tú y yo tenemos miedo. Aunque creemos una cosa, tenemos miedo de vivirlo, de practicarlo. O porque nos van a mirar mal. O porque ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? Jesucristo se buscó problemas porque no solamente creía y enseñaba la verdad, sino que también la vivía. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, con la iglesia muchas veces pasa de que aunque sabemos la verdad de Cristo en nuestra mente y quizás la compartimos de vez en cuando con alguien, no la practicamos. Jesús se buscaba problemas por eso, porque la practicaba. Pero usted sabe lo que significa creer y actuar de acuerdo a tus convicciones. Eso significa integridad. Una persona íntegra es una persona que actúa de acuerdo a sus convicciones. Y hay gente íntegra, no porque sean necesariamente buenos.
Hay gente íntegra porque es una sola persona, no es de doble cara. Es una sola persona, eso es lo que significa integridad. Es una sola persona porque lo que piensa, lo que cree, eso es lo que dice y eso es lo que hace. Lo que pasa con muchos cristianos es que decimos una cosa y creemos una cosa y terminamos haciendo otra diferente y a veces totalmente contraria. Dios está llamando a una iglesia que se levante y despierte a la realidad de que no solamente Él espera que creamos y que enseñemos la verdad, sino que la vivamos y la practiquemos, porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en nuestro matrimonio. Eso es lo que marca la diferencia en nuestros hijos. Cuando ven que papá y mamá no solamente dicen las cosas, sino que también las hacen. O si yo creo en Dios, pero la iglesia... Sin embargo, la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos creer y amar a Cristo y rechazar la iglesia. No funciona así. Es como que yo te diga, me gusta tu pelo, pero te odio. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Me caes bien, pero no soporto verte. No funciona, ¿verdad? No funciona. Y así mismo, el Señor quiere que tú y yo seamos personas de integridad, porque aquello que hemos aprendido y estudiado y creído de su palabra, lo pongamos en práctica. Y si en algo estamos confundidos, que aprendamos por lo menos en su inicio a confiar en que Dios dice la verdad y por eso vale la pena ponerlo en práctica. Finalmente, Jesús dice, también somos rechazados porque esa es la profecía. La profecía de un Mesías, que es lo que había cambiado a la gente. La Biblia en el Antiguo Testamento es bien clara. El Mesías iba a venir y iba a ser ejecutado, iba a ser asesinado de manera dolorosa. ¿Qué es lo que esperaba la gente? O la gente esperaba un Mesías que fuera un tipo carismático, un tipo que viniera y le quitara la bota opresora del imperio romano sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. La gente esperaba un líder que quitara al César y se estableciera él, porque era un líder que iba a juzgar para siempre y a reinar para siempre, juzgando con justicia. Y la gente quería eso, porque estaban cansados de un imperio romano esclavizándolos a ellos y exprimiéndoles todo lo que tenían. Y por supuesto estaban cansados de eso y lo que querían era el alivio del dolor físico, pero no les importaba tanto su relación con Dios. Sin embargo, la profecía que decía del Mesías, el Mesías vendrá, Isaías 59 nos dice con bastante detalle cómo iba a sufrir el Mesías y finalmente ser asesinado. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y por eso estaba preparado y por eso también preparó a sus discípulos. ¿Qué es lo que podemos hacer, pastor? Bueno, lo que yo tengo que hacer con mi vida es evaluar mi vida. Lo que yo tengo que hacer con lo que creo, con lo que pienso, con lo que hago, con lo que enseño, es evaluar mi vida. Y yo le aconsejo que usted haga lo mismo. ¿Estoy enseñando y creyendo y practicando la verdad de Cristo? ¿O he acomodado la verdad para no meterme en problemas, para complacer a mis amiguitos, para llevarme bien con la familia? ¿He renunciado yo a obedecer a Cristo con tal de que no haya conflictos con aquellos que me gusta andar con ellos? Bueno, si esa es la cuestión, hoy el Señor demanda de nosotros arrepentimiento, porque esa no es su voluntad. Jesús dice, van a ser aborrecidos, y es por una buena causa, es por honrar a Dios, quien es el dador de la verdad,
pero es también por traer claridad a la sociedad que necesita escuchar la verdad de Cristo. Sin la verdad de Cristo no hay salvación. Si la gente cree en Dios y permanece en su pecado, al final van a tener que dar cuentas por ese pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia de una vida de pecado es una condenación eterna. Entonces, no podemos permitir que la gente que amamos siga confundida solo por no meternos en problemas con ellos. Evaluar nuestras vidas es el consejo de Dios. Si usted ve que todo el mundo se lleva bien con usted, que todo el mundo le ríe las gracias, que todo el mundo usted no causa conflicto con nadie, probablemente ya usted se ha acomodado al mundo. Probablemente ya nos hemos acomodado a lo que el mundo enseña y hemos sacrificado la verdad de Cristo. Volvamos a estudiar la Biblia. Volvamos a creerle a Dios. Volvamos a buscarnos problemas con tal de que otras personas sean aclaradas y reciban un mensaje limpio, un mensaje sano, un mensaje verdadero de lo que significa el amor, la gracia y el sacrificio de Jesucristo por toda la sociedad. ¿Cómo hacer eso, pastor? Yo no quiero meterme en problemas con nadie. Este capítulo termina y los últimos 2 versículos dice: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. ¿Sabe cuál es la solución que Jesús nos da? Jesús nos dice: la solución para que tú puedas vivir de esta manera con integridad es a través del poder del Espíritu Santo. En tu propia fuerza y en mi propia fuerza no lo podemos lograr. ¿Cuál es la solución entonces? Vamos a ponernos en pie. Lo que el Señor nos dice es: no los voy a librar del problema, porque la verdad siempre te va a meter en problemas. No les voy a decir que hagan lo que se acomoden a la sociedad, porque eso va a destruir sus vidas y va a destruir la sociedad. Lo que voy a hacer es darles el Espíritu Santo. La promesa del Padre para que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, llene y fortalezca sus vidas. ¿Para qué? Para que puedan decir la verdad y asumir y enfrentar las consecuencias sin negar su fe, sin negar la verdad que nuestro Dios y Creador nos ha dado. Vamos a decirle: Señor, perdóname, porque muchas veces he tenido miedo compartir tu verdad. Muchas veces me he quedado callado, pudiendo haber dicho lo que tú enseñas. Perdóname, Señor, porque muchas veces, en vez de abrir mi boca y enseñar verdad, más bien me acomodé y moví la cabeza como que estaba de acuerdo con lo que decían los demás. Pero no quise meterme en problemas porque creí que no valía la pena. Hoy tú me dices, Señor, que sí, que vale la pena, que es necesario meternos en problemas por causa tuya. Ayúdanos, Señor, a conocer tu verdad a través de tu palabra. Ayúdanos a creerla. Ayúdanos, Señor, a enseñarla. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos, Señor, a que tu verdad prime y defina nuestras vidas como personas de integridad. Ayúdanos no solamente a conocerla, ayúdanos también a vivirla, a practicarla. Y que no seamos gente hipócrita, que digan o crean una cosa y que terminen haciendo otra. Ayúdanos, Señor, a enfrentar la tentación, fortalecidos por tu Espíritu Santo, y decirle que no, buscando la santidad,
Pero Padre, si en algo hemos caído, te pedimos perdónanos y ayúdanos a ser más fuertes para que la próxima vez yo pueda evitarlo, para que la próxima vez yo pueda darle la espalda al pecado y apartarme de él. Dame fuerza, Señor, para que esa adicción no me vuelva a morder. Dame fuerza, Señor, para hacer un buen testimonio a mis hijos. Dame fuerza, Señor, para que yo deje de ser una persona hipócrita, una persona que vive en dos aguas, una persona que quiere agradar al mundo y agradarte a ti al mismo tiempo. Eso no es posible. Por eso necesitamos tu ayuda, Señor. Danos más de ti, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Empodéranos con tu presencia y danos victoria, porque en tu nombre sabemos que podemos ser y ya somos más que vencedores. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos ayúdanos, Señor, para vivirla como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Bendito.